¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por haberme acompañado en la edición anterior y por acompañarme el día de hoy. El día de hoy les voy a hablar de un fenómeno cultural y cognitivo muy fuerte que se da a partir de la lectura literaria. La sesión anterior nosotros hablábamos un poco sobre cómo el lector se convierte en el último de los personajes, porque el lector se pone a la altura de los personajes en tanto que es sorprendido por la innovación semántica del texto literario que está leyendo. El día de hoy voy a hablar un poco de la narrativa, particularmente de las novelas, de lo que ha significado su aparición en la cultura humana y de cómo ha impactado en nuestro contexto cognitivo. Entonces les hablaré un poco de la historia de la literatura y de su impacto en nuestra psicología y en nuestra cognición. Por un lado, debemos de considerar que el acto de contar es un acto que se vive incluso más allá de la literatura. De hecho, el origen de nuestra tendencia a contar se da en la oralidad, se da en la vida cotidiana. Nos gusta contar qué es lo que hemos visto, nos gusta contar qué es lo que hemos vivido, nos gusta que nos cuenten sobre cosas. Esta tendencia a contar, digamos que puede ser de dos grandes maneras. Una, desde lo descriptivo, desde lo más sencillo, ¿no? Cuando alguien cuenta a otro o a otros qué es lo que ha hecho durante el día, qué es lo que ha sucedido, sin grandes sobresaltos. Un teórico, un filósofo alemán llamado Walter Benjamin, tiene un texto que se llama The Storyteller. Y en este ensayo, él distingue lo que viene a ser los cuentos tradicionales rusos, donde un pescador puede contar lo que le ha sucedido el día, y lo que viene a ser las narraciones que son contadas desde una voz, desde un narrador que está perplejo ante el mundo. Este hecho es un hecho histórico muy importante en la historia de la literatura. Digamos que cuando nuestros narradores se convierten en narradores perplejos ante el mundo, nos van a dar una serie de contextos, de descripciones, de conflictos, de móviles, donde nosotros vamos a aprender de esa perplejidad que se presenta como complejidad. Es decir, desde la lectura de la novela moderna, a los lectores podemos prepararnos para la complejidad del mundo precisamente porque el escritor ha escrito desde la sorpresa, desde la perplejidad ante el mundo. ¿Y cómo es eso? Se preguntarán. El origen de la novela es un origen cultural que se da en el momento histórico de la modernidad, del inicio de la modernidad. Michel Foucault, por ejemplo, en su libro Las palabras y las cosas, nos ha explicado que la primera gran obra de la modernidad es El Quijote, una novela, para nuestra fortuna, escrita en español. Y la primera parte del Quijote se escribió en 1605, se publicó. La segunda parte en 1615. Y el personaje principal, el Quijote, ese que seguro tú conoces, aunque no lo hayas leído, porque ha sido reproducido de mil maneras en distintos objetos culturales o mediáticos. El Quijote en la segunda parte se ve a sí mismo como alguien del cual se están contando historias. Y el Quijote es un personaje que utiliza su locura para intentar de traer la justicia al mundo. El Quijote
cuestiona el mundo en el que vive. Él no está preparado mental, espiritual y moralmente para un mundo en el que las cosas no funcionan. Y por eso se refugia en las novelas de caballería y él mismo asume ser un personaje de novela de caballería y se dedica a desfacer entuertos, a corregir las injusticias de la vida a través de su espada, a través de su caballería y de ciertos elementos mágicos que él cree poseer, como la pócima de Fierrabras. Bien, ese inicio de la modernidad que Foucault nos presenta con esta novela hispana y que sucede en el siglo XVII, 1605, 1615, pues digamos que va a suceder de manera replicada esa modernidad a través de la novela en el siglo XIX, en los 1900, y eso va a explotar y desarrollarse en el siglo XX, nuestro siglo pasado, y esa explosión novelística va a persistir hasta nuestros días, el siglo XXI. Esos cuentos, esas historias que leemos en las novelas son contadas desde la perplejidad, desde el asombro, de un mundo en el que ha aparecido, gracias al ser humano, la tecnología y de alguna manera ha eclipsado nuestras vidas silvestres y cotidianas a través de vidas tecnologizadas, demandantes, hiperproductivas, de cara siempre al crecimiento de frente y que nos ha llevado a un punto conflictivo de la historia en el que sí, somos muy productivos, somos muy científicos, producimos demasiado y por lo tanto nacemos muchas personas y tiene que haber trabajo para todos ellos para estar viviendo una vida digna. Es decir, el desarrollo de la historia nos ha llevado a un punto en que vivimos múltiples paradojas. Queremos más desarrollo para que haya más oportunidades, pero al mismo tiempo el desarrollo nos está generando conflictos muy fuertes con el planeta, con el entorno natural. Queremos más tecnología y más facilidades comunicativas, como la que estamos experimentando ahorita tú y yo, pero al mismo tiempo, la era digital que vivimos nos ha afrontado a un empobrecimiento del desarrollo del conocimiento, de la profundización en la argumentación que lleva a la existencia de lo que se llama odiadores o también aparte a la existencia de bulos o fake news, que hacen que el ser humano del siglo XXI perviva ante corrientes de argumentos superficiales que no le pertenecen y ante corrientes de afectos viscerales, negativas, que en sentido estricto tampoco le pertenecen. Pues bien, volviendo a la novela del siglo XX y del siglo XXI son novelas que nos dan contextos reiterados donde podemos ver a dónde desembocan los actos de los personajes que podrían ser también nuestros actos. La novela nos ayuda a conceptualizarnos a nosotros mismos, nos da contextos para explicar personajes que al mismo tiempo nos son ajenos, pero acaban siendo cercanos, por lo que te expliqué en el otro video, sobre que nosotros como lectores somos el último de los personajes. Pongamos un ejemplo. Y pongamos un ejemplo de una escritora que se cumplen 100 años este año de su natalicio. Y me refiero a Rosario Castellanos. Una de sus novelas, la novela Balún Canán, que fue la novela que le dio el reconocimiento a ella, es una novela que trata en el contexto revolucionario
de el desalojo de una familia criolla de sus riquezas y que trata de la contraposición del mundo tzotzil, del mundo indígena, del mundo de los chamulas con el mundo criollo en Chiapas. En esta novela, la perplejidad de la protagonista y de la narradora, que es una niña, es ante la convivencia de dos mundos, el mundo chamula, el mundo criollo. La incapacidad que hay de entender esa diversidad de parte de los dos mundos. La incapacidad que hay de coexistir. Con la exposición de Rosario Castellanos en Balún Canán, su perplejidad ante ese mundo que describe maravillosamente como la gran escritora que fue, nosotros comenzamos a entender el mundo de incongruencias, de injusticias, de incapacidades, pero también de fascinaciones, de misterio que hay entre lo que ella problematiza. Así podemos entender cómo una niña criolla con una nana chamula puede vivir un sincretismo, es decir, una combinación de culturas en su propio ser. Cuando uno acaba de leer Balún Canán, ha habido un giro cognitivo en nuestra mente y en nuestro espíritu que nos hace más empáticos hacia los grupos originarios, más empáticos también hacia los grupos, en este caso criollos, y que nos ayuden a entender la diversidad del mundo, nos acercan más a la comprensión de nuestro mundo. ¿Qué sucede en tu mente? ¿Qué sucede en tu cerebro? ¿No? Ese órgano en el que hay 80.000 o 100.000 millones de neuronas. ¿Qué sucede cuando tú lees una novela de autores que nos muestran su perplejidad? Pues sucede un giro cognitivo. Tus neuronas funcionan ahora sí que al máximo, a tope, y te conviertes en una persona con mayores capacidades intelectuales, espirituales, como las que te acabo de tratar de mencionar. Pongamos otro ejemplo, otra novela, bueno, Balún Canán es de mediados del siglo pasado, pero por ejemplo, Temporada de Huracanes es una novela reciente de este siglo XXI, escrita por una joven autora, Fernanda Melchor, y que hizo una sensación tremenda la novela cuando fue publicada en la segunda década de este siglo. Temporada de huracanes nos muestra el conflicto de los pueblos, de las ciudades veracruzanas que se desarrollan muy precariamente con la industria petrolera y nos muestra el conflicto humano a que lleva la pauperización de estas comunidades y el conflicto humano que hay por la prevalencia de la drogadicción y de la falta de educación, de cultivo del alma, del desarrollo de un proyecto social integral en los habitantes, en este caso de Veracruz. De- Bien, pues temporada de huracanes nos muestra esa perplejidad, el culto también a un personaje que se llama la bruja, que tiene una especie de grupo, de secta, donde ella convive con jóvenes. La bruja en realidad es un personaje transvestido que hace fiestas para acercarse a los chicos o a los hombres en general. Pero es una novela que nos muestra también el abandono de una joven adolescente como Norma, embarazada por su padre no biológico. Y todos esos conflictos que han tenido asombrada a Fernanda Melchor y que la acaban haciendo escribir esta maravillosa novela donde el manejo del lenguaje es deslumbrante, nos va a impresionar también y nos va a hacer que nos enteremos
de problemas que muchas veces vemos solo en un titular de noticia, pero no en el contexto literario que nos enseña otra vez a desarrollar la empatía. Todas las novelas que son de calidad van a tener esa virtud y ese privilegio de provocar un giro cognitivo y podríamos decir que también un giro espiritual, humanístico en los lectores. Bien, con este video yo te he querido compartir una visión histórica de cómo la novela viene a cumplir una revolución cognitiva y psicológica en los y las habitantes, los individuos, las individuos del siglo XXI. Un mundo tan contradictorio, tan disruptivo, tan complejo como el que actualmente vivimos, no puede ser comprendido, afrontado, construido, resuelto, sin el acompañamiento de la complejidad psicológica y cognitiva que te da una novela. Yo diría que el derecho a la ciudadanía de la individuo del siglo XXI, es un derecho que conlleva una obligación, y es la obligación de la lectura novelística. Podría seguirte hablando de otras novelas y sobre todo de novelas escritas por mujeres de este siglo XXI, pero creo que eso lo voy a dejar para otro momento. Un placer estar en contacto contigo por este medio y que tengas un estupendo día. Hasta muy pronto.